Buenas noches con todos, buenas noches. El tema de hoy tiene que ver con la nueva ley del servicio civil. Pero antes de eso, queremos hacer una pequeña explicación de cómo se llega a esta nueva ley que ya daba el año 2013, es decir, hace aproximadamente un año. En principio, debemos precisar que el Estado peruano es el principal empleador del país. A nivel nacional existen colegios en los más recónditos lugares del Perú, de la Sierra, Selva y Costa peruana, existen postas médicas, existen comisarías, etc. Todos ellos forman parte del Estado, forman parte, son trabajadores del Estado, son empleados públicos. En principio, debemos decir que en el país existen tres regímenes laborales vigentes, que son el decreto legislativo 276, que es el decreto legislativo 728 y el decreto legislativo 1057, que es el famoso CASIO. Bien, como hay, como existe a la fecha estos regímenes laborales, se dio la necesidad, pues, entonces, o se planteó la necesidad de ¿qué? De que haya un solo régimen laboral para todos los servidores públicos del país. Porque, como ustedes han podido observar, hay un conjunto de regímenes laborales con sus reglamentos inclusive, en el cual como ya expliqué anteriormente, se contraponen, no se sobremontan entre sí y hacen que el Estado, como empleador, tenga un caos presupuestal, económico e inclusive disciplinario. Porque también cada régimen de estos también tiene su propio régimen disciplinario, que en materia de otra charla, en materia de otro curso, de repente. Pues todo un tema largo. Pero cada régimen laboral también tiene su propio régimen disciplinario. ¿Ya? Entonces, por todo este motivo, por todas estas cosas que pasan en el Estado, se considera o se consideró razonable plantearse un nuevo régimen laboral único para los trabajadores del Estado. Y entonces se propuso esta nueva ley del servicio civil. Entonces, considerando de la coexistencia de estos regímenes laborales, se planteó la necesidad de un solo régimen único del servicio público, que ahora se llama, y por tanto se planteó formular una ley que articule a todos los regímenes laborales del Estado. Y así, de esta manera, se creó o se promulgó, se debatió en el Parlamento la nueva ley del servicio civil, la ley 30.057. ¿Ok? Ese fue uno de los motivos, una de las razones por la cual se dio esta nueva ley del servicio público, denominada Ley del Servicio Civil. Como repito, Ley 30.057. Entonces, esta ley, en su título preliminar, justamente nos habla, su artículo 1, del objeto de la ley. Y nos dice que el objeto de dicha ley es establecer un régimen único, exclusivo, para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado, así como para aquellas personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y de la prestación de servicios a cargo de estas. Entonces,
El objeto de esta ley es justamente establecer un régimen único y exclusivo para todos aquellos servicios en el Estado. En consecuencia, si cumplían o se apuntaban a buscar la unidad de los regímenes laborales antes ya indicados. Asimismo, esta ley, en su artículo 2, nos dice que además de ese objeto que hemos indicado, tiene como finalidad que las entidades públicas alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia y presten efectivamente servicios de calidad a través de un mejor servicio civil, así como promover el desarrollo de las personas que lo integran. Entonces, el objeto de la ley es unificar los regímenes laborales y su finalidad, o sea, esta ley está hecha ¿para qué? Para que el Estado preste mejores servicios a la población, más eficaces y más eficientes, y a su vez que promuevan el desarrollo. Esta ley, como toda ley, tiene principios, y estos son los siguientes. Primeramente, interés general, es decir, que el régimen del servicio civil se fundamenta en la necesidad de contar con recursos humanos para una adecuada prestación de servicios públicos. He ahí el interés general. ¿Qué más? Lo dice también el principio de eficacia y eficiencia. El servicio civil y su régimen buscan el logro de los objetivos del Estado y la realización de prestaciones de servicios públicos requeridos por el Estado y la optimización de los recursos destinados a ese fin. Es decir, eficacia, ¿qué busca? Busca que este régimen logre los objetivos del Estado y además en ese logro objetivo del Estado optimice sus recursos. Por tanto, se busca con esta ley el principio de la eficiencia y la eficacia. ¿Ok? Bien, sigamos. ¿Qué más? Igualdad, el principio de igualdad de oportunidades. Dice, las reglas del servicio civil son generales, es decir, para todos, impersonales, objetivas, que se puede percibir, públicas y previamente determinadas, sin discriminación alguna por razones de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Sin embargo, sobre este principio debo aclarar que no se cumple. ¿Y por qué no se cumple? Porque, si bien es cierto, este principio, esta ley, debe ser una regla general, impersonal, objetiva y pública, sin discriminación de ningún tipo, lastimosamente, esta ley no es de aplicación para algunos trabajadores del sector público, como son la SBS, como es la SUNAT, la Contraloría General de la República, el Congreso, del BCR, que son los niños mimados del Estado. Por ejemplo, y por tanto, no se cumple este principio de que debe ser una regla general
para todos, sin ningún tipo de discriminación ni condición económica o de cualquier otra índole. En tal sentido, este principio del artículo 3, numeral C, no se viene o no se cumple a cabalidad. Es un punto de atención que todos los trabajadores del Estado deberían considerarlo porque no corresponde a lo señalado en este principio. ¿Qué más tenemos? El principio del mérito, el famoso mérito. También está en el numeral D, este artículo 3. Dice, el régimen del servicio civil, incluyendo el acceso, la permanencia, progresión, mejora en las compensaciones y movilidad, se basa en aptitud, actitud, desempeño, capacidad y evaluación permanente para el puesto de los postulantes y servidores civiles. Entonces, el acceso, la permanencia, progresión y mejora están en función del mérito. Porque eso se va a hacer a nivel de concursos públicos y concursos internos y también evaluaciones. Entonces, el mérito está como un principio. ¿Hasta aquí todo claro, por favor? ¿Hasta aquí todo claro? ¿Están claros con el tema de la igualdad de oportunidades y el mérito? Bien, entonces sigamos, ¿no? Sigamos con el curso, entonces, ¿ya? Como está claro hasta el momento, vamos con el curso avanzando con el curso. Bien, ¿qué más tenemos? El principio de provisión presupuestaria, que dice lo siguiente: todo acto relativo al sistema del servicio civil está supeditado a la disponibilidad presupuestal, el cumplimiento de reglas fiscales, la sostenibilidad de las finanzas del Estado, así como estar previamente autorizado y presupuestado. Es decir, que toda la gestión a nivel del servicio civil, o sea, de empleado del Estado, debe estar debidamente presupuestado y supeditado a las reglas de la disponibilidad presupuestal, reglas fiscales y la sostenibilidad de las finanzas del Estado, para hacer viable esta provisión presupuestaria. ¿Qué más? Dice el régimen, dice el F, que dice principio de legalidad y especialidad normativa. Dice, el régimen de servicio civil se rige únicamente por lo establecido en la Constitución Política del Estado, la presente ley y sus normas reglamentarias. Acá se está haciendo hincapié en la legalidad de este régimen. ¿Ok? Sigamos con los principios. Principio de transparencia. Dice, la información relativa a la gestión del régimen de servicio civil es confiable, accesible y oportuno. Este principio de transparencia está vinculado también a la famosa ley de transparencia, por lo cual toda información relativa a la gestión del régimen de servicio civil es accesible, ¿ok? Por esta ley y también en concordancia con la ley de transparencia y su reglamento. ¿Qué más? ¿Qué régimen más tenemos? Tenemos el régimen de rendición de cuentas de la gestión. Dice, los servidores públicos encargados de la gestión de las entidades públicas rinden cuentas de la gestión que ejecutan. Esto está ligado también a los principios de responsabilidad y responsabilidad. Es decir, que los servidores civiles o públicos van a responder y rendir cuentas por sus actos y también van a responsabilizarse por los mismos. Acá se conjuga
como repito, el principio de responsabilidad, responder por sus actos, y responsabilidad, asumir las consecuencias de sus actos en la gestión pública. Sigamos. Probidad y ética pública. El servicio civil promueve una actuación transparente, ética y objetiva de los servidores civiles. Los servidores actúan de acuerdo con los principios y valores éticos establecidos en la Constitución y las leyes que requieran la función pública. Es decir, que todo trabajador deberá actuar en base a principios y valores éticos y las leyes que requiere la función pública. Esto está articulado, por tanto, a la ley, al Código de Ética de la Función Pública y su reglamento, porque dice que están sujetos ¿a qué? A los principios y valores éticos establecidos en la Constitución y las leyes que requieran la función pública. Eso viene que una ley es el Código de Ética de la Función Pública y su reglamento. El principio de flexibilidad. El servicio civil procura adaptarse a las necesidades del Estado y de los administrados. Es decir, que el servicio civil como servicio civil de todo el Estado se adecúan o tratan de adaptarse a los fines y objetos del Estado, así como también a las necesidades de los administrados o usuarios. En principio, también tenemos el principio de protección contra el término arbitrario del servicio civil. Y dice, la presente ley otorga al servidor civil adecuada protección contra el término arbitrario del servicio civil. Es decir, que por ley y por principio, ningún trabajador puede ser despedido de manera arbitraria de este servicio civil, porque la ley lo protege. ¿Ok? Bien, sigamos. Bien, hasta ahí son todos los principios que tienen o que se enmarca en la ley, en la nueva ley del servicio civil. No olvidemos que el principio de igualdad está siendo cuestionado porque no se cumple a cabalidad. ¿Ok?